parte de los migrantes que llegaron a Ceuta en España retornan a Marruecos y los obispos advierten que no fue un drama migratorio, sino un acto de presión política con fines de lucro y poder. El Papa León XIV exhorta a buscar soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la situación en Ceuta, donde cerca de 5.000 migrantes aún permanecen en las calles. La destrucción de imágenes de la Virgen y San Buenaventura en Medjugorje, en México, conmocionan a los fieles. Un sacerdote recomienda reaccionar ante las profanaciones con oración, ayuno y perdón. El dictador de Nicaragua retrocede y anuncia que sí habrá elecciones, pero excluyendo a los partidos políticos de la oposición. La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazan la reforma constitucional. Cerca de 4.000 chicos en Perú participan en la Jornada Nacional de la Juventud en la primera ciudad donde el Papa fue misionero. El Santo Padre los insta a ser valientes testigos del Evangelio. Hola Natalie, comenzando la semana. Un gusto iniciar esta semana como siempre contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde España, donde la mayoría de los 60.000 migrantes que llegaron desde Marruecos retornaron a su país este fin de semana, según las autoridades. Los buques de la Guardia Civil Española continuaron buscando cuerpos de migrantes fallecidos en el mar. Cifras oficiales indican que unos 70 perdieron la vida por ahogamiento y en una estampida ante una barrera rompeolas. Algunos migrantes dijeron que cruzaron la frontera por la falta de oportunidades en Marruecos. El domingo, manifestantes protestaron fuera de la embajada marroquí en Madrid, informa Associated Press. Varios decían que lo sucedido en Ceuta fue una invasión. Culpaban al gobierno socialista de Pedro Sánchez por la crisis migratoria. Ahora España ha instalado una barrera de 500 metros de largo en la frontera marítima entre Ceuta y Marruecos. El presidente del Episcopado Español, Monseñor Luis Argüello, y el responsable de migraciones del Episcopado Tarraconense, Monseñor Xavier Gómez, en redes sociales este fin de semana alertaron que este drama migratorio podría ser una estrategia geopolítica que usa las vidas y sueños de los necesitados para que unos cuantos obtengan lucro y poder. El Papa León XIV también se manifestó sobre la crisis migratoria en Ceuta, España. Sobre esto y más en el Vaticano en los últimos días, informa nuestro corresponsal Javier Romero. La ciudad española de Ceuta tiene poco más de 80.000 habitantes y las autoridades locales estiman que los migrantes que llegaron en masa la semana pasada equivalían a un 70% de su población. Ante esta crisis, el Papa manifestó su temor durante el primer acto público del mes de agosto, el rezo del Ángelus. Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. León XIV no definió lo acontecido como crisis migratoria. Pidió paz, estabilidad y justicia. Y eso que durante su viaje a España quiso dar mucha visibilidad al problema de la acogida de migrantes. Y es que entre los gobiernos de España y Marruecos la relación es complicada. Y es que en el pasado hubo episodios similares, sobre todo en la memoria aún permanece fresca la llamada Marcha Verde del año 75, una operación para ocupar el Sáhara español que consistió en desplazar a miles de civiles en vez de al ejército para ocupar la zona. Aparte de los problemas internacionales, el Papa también dedicó tiempo a la pastoral, o por lo menos no dejó pasar la ocasión de mandar videomensajes a países como Ecuador por la celebración de su Jornada de la Juventud. Les animo a escuchar la llamada del Señor y a seguirlo con decisión. Por otro lado, León XIV ha retomado su agenda de encuentros oficiales. Entre los del lunes había muchos con altos dirigentes del Vaticano, entre otros la nueva prefecta del Departamento de Comunicación de la Santa Sede, que empezará en noviembre, Montserrat Alvarado. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Por otro lado, los ataques contra lugares sagrados a fines de julio han generado conmoción entre comunidades católicas que, lejos de responder con violencia, han llamado a mantener la fe y la unidad. Estos hechos abren nuevamente la reflexión sobre la importancia del respeto hacia nuestra iglesia y el camino de la reconciliación. Veamos qué pasó en Medjugorje y México. Bosnia-Herzegovina. La madrugada del 28 de julio, la imagen de la Virgen en Medjugorje fue vandalizada con pintura negra y leyendas ofensivas a su alrededor. El altar exterior de la parroquia Santiago Apóstol, donde peregrinos rezan el rosario y viven la misa, también fue incendiado. El padre Manuel Navarro de la Arquidiócesis de Madrid peregrinaba en el lugar junto con el grupo Todo por María y denunció los hechos. Pues estuvimos como en shock, ¿no? De esa imagen, ¿no? Y luego también nos enviaron otras imágenes de la Virgen
también que todos los días subimos a rezar el rosario, ¿no? Vandalizada, pintada en negro. Y ya digo, ¿no? Fue ese momento de no saber qué ha pasado. A pesar de la conmoción, el padre Navarro comentó que rápidamente empezaron a limpiar los daños con voluntarios y peregrinos, señalando que Dios de los males siempre sacará bienes. La Virgen nos lo dijo el día 25, ¿no? Que nos fuéramos firmes en la paz. Y entonces, bueno, pues claro, muchas veces lo recibes el mensaje, pero hasta que no ocurre no pasa. El autor de este ataque fue Bartłomiej Bodirmich, un polaco de 31 años que tiempo atrás descubrió la fe en Medjugorje tras pasar por graves problemas de salud mental y crisis personales, testimonio que incluso fue llevado al cine. La fiscalía solicitó la prisión preventiva del atacante según la agencia INA. Las apariciones de Medjugorje comenzaron en 1981 cuando 6 jóvenes afirmaron haber visto a la Virgen María en Bosnia-Herzegovina. En 2024, el Vaticano reconoció los frutos espirituales del lugar sin confirmar el carácter sobrenatural de las apariciones. México. En México, la misma madrugada del 28 de julio, también hubo un ataque vandálico en la parroquia de San Buenaventura, en la diócesis de Saltillo, Coahuila. La imagen de su santo patrono fue gravemente dañada en el mes de su fiesta. Encontramos pues la imagen quebrada de su cabeza, arrastrada a la carreta, pisoteado el adorno con el que lo teníamos expuesto, ¿verdad? Y pues como es un área media pública, pues hubo gente que se empezó a dar cuenta, vinieron a ver, ya vinieron las autoridades y pues levantaron el acta. Aún no se sabe quién fue el autor de este ataque, pero el padre Gerardo Martínez comentó que realizaron actos de reparación y oraron como comunidad por quien cometió ese ataque. Ahorita me preguntaba una persona, ¿qué sigue después de aquí? Pues fortalecer más nuestra fe, fortalecer más nuestra fraternidad, ¿verdad? Y ser signos de comunión. Indudablemente indigna y molesta, pero también fortalece. Ante este tipo de ataques, el sacerdote de la Arquidiócesis de Madrid recordó 3 pilares: oración por todos los que atacan y la conversión de los corazones, ayuno porque nos ayuda a la humildad y siempre responder con perdón y reconciliación. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega rectifica y anuncia nuevas elecciones, pero excluye a la oposición, publica este lunes Vatican News. El jefe de Estado, que gobierna hace 19 años en forma consecutiva, anunció hace días una reforma constitucional parcial para reintroducir las elecciones sin convocar a los partidos de oposición, a los que califica de terroristas y golpistas. Varios países vecinos, Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos condenan la medida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos este lunes también se unió a este rechazo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Paola Flynn, hace un recuento de la persecución que sufre la Iglesia por parte del dictador Ortega. El régimen de Daniel Ortega acaparó la atención internacional después de su discurso del 19 de julio. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Tras más de 29 años en el poder, divididos en 2 etapas, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales debido al deterioro del Estado de Derecho y a la represión de libertades en Nicaragua, un proceso que se agudizó a partir de 2018, cuando la respuesta estatal a las protestas sociales marcó el inicio de una etapa de persecución más abierta contra opositores, periodistas, estudiantes y la Iglesia Católica. En los últimos años, esa ofensiva se ha traducido en detenciones arbitrarias, exilios, confiscaciones y restricciones a la libertad religiosa, con especial presión sobre la Iglesia Católica. Inician en abril de 2018, cuando la Iglesia Católica decide abrir sus puertas para que las personas que estábamos protestando pacíficamente y de manera autoconvocada éramos perseguidas por la dictadura, por la policía, por los grupos de paramilitares y por miembros del ejército, que todos estaban armados y nos lanzaban balas que asesinaban.
Entonces corríamos hacia las iglesias para resguardarnos y yo no quiero ni imaginar qué hubiera ocurrido si la Iglesia Católica cerrara las puertas y no nos hubiéramos nosotros tenido aquella posibilidad de protegernos. Desde entonces el régimen de Ortega ha asfixiado a la Iglesia Católica, confiscando propiedades, cerrando seminarios, monitoreando homilías y prohibiendo procesiones o expresiones públicas de la fe. Y el problema es que en estas diócesis están trabajando algunas al 30%, otra al 47% de su capacidad, y al no existir nuevas ordenaciones, entonces no hay relevo para que los puestos que tenían los sacerdotes que tuvieron que salir al exilio o que fueron desterrados sean ocupados por nuevos sacerdotes. Entonces, esto crea un grave problema en la comunidad y también en los laicos, porque ellos no pueden asistir diariamente a misa como antes lo hacían, no se pueden tampoco confesar y están sin el apoyo pastoral de un sacerdote. Las voces que denuncian la represión son pocas. Marta Patricia Molina es una abogada nicaragüense que desde el exilio en Estados Unidos prepara anualmente el informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Basado en testimonios anónimos de miembros de la iglesia dentro del país, de antiguos presos políticos y de organismos de protección de los derechos humanos, el informe recopila las graves violaciones a la libertad religiosa que tienen lugar dentro de este país centroamericano. Los sacerdotes que tienen que estar constantemente informando de sus homilías a la Policía Nacional para ver si pueden o no pronunciarla en las misas dominicales generalmente. También que la policía llega en ocasiones a sacar al sacerdote durante está celebrando la misa o cuando está confesando para interrogarlo. Críticos del gobierno que han salido del país no pueden regresar y los que permanecen tienen miedo de hablar, ya que se encuentran bajo amenaza de encarcelamiento. En Nicaragua se implementan en las cárceles más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que son consideradas como presas políticas o perseguidos religiosos. Marta Patricia Molina asegura que la reciente desaparición del obispo Abelardo Mata, un prelado crítico del gobierno, es el resultado de meses de monitoreo y acoso. No se está denunciando en los medios de comunicación por el horror que se vive a diario en Nicaragua, donde únicamente existen 3 salidas para las personas que deciden hablar y denunciar, y que es la muerte, el destierro, que nadie lo quiere vivir, y también el encarcelamiento como el que está sufriendo en este momento el obispo emérito Juan Abelardo Mata. Y este es un vivo ejemplo, o sea, el obispo estaba siendo siempre vigilado, tenía prohibido ir a celebrar misa a su diócesis, pero como él fue a celebrar una misa, entonces inmediatamente la dictadura lo secuestró y está bajo esta condición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado al régimen de Nicaragua que informe sobre el paradero de Monseñor Mata. Hasta ahora, el Vaticano no se ha pronunciado públicamente. Según la ONG de Derechos Humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más, hasta febrero de 2026, unos 261 religiosos y sacerdotes han sido expulsados de Nicaragua entre 2018 y 2025. Reine Jesús, por siempre. En Washington, D.C., Paola Flynn, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Cerca de 4.000 chicos en Perú participan en la Jornada Nacional de la Juventud en la primera ciudad donde el Papa fue misionero. El Santo Padre los insta a ser valientes testigos del Evangelio. Además, experto afirma que el 20% del turismo global tiene fines religiosos con un impacto notable en la economía. Unas jornadas en Lima impulsan este tipo de turismo a partir del hito que supone la próxima visita del Papa. Hablamos con uno de los ponentes. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León XIV instó a los jóvenes peruanos a evangelizar siendo testimonio valiente. Este mensaje llegó a la Jornada Nacional de la Juventud en Chulucanas, al norte del país, donde un gran número de chicos se reunieron por varios días en torno a Jesús. Nuestra corresponsal Katia Guevara nos cuenta.
Del 30 de julio al 2 de agosto, la calurosa ciudad de Chulucanas, en la región Piura, en la costa del Perú, se convirtió en el punto de encuentro de más de 4.000 jóvenes llegados de distintas partes del país para participar en la Jornada Nacional de la Juventud 2026. La oración, la formación catequética y la alegría marcaron este encuentro, cuyas actividades se desarrollaron de manera simultánea en 5 sedes distribuidas por toda la ciudad. Mientras unos participaban en la adoración eucarística, otros asistían a talleres, catequesis y dinámicas de integración. En cada espacio se respiraba la misma vivencia de iglesia, donde jóvenes de diferentes realidades compartían su fe. Hemos podido experimentar, por ejemplo, el día de ayer, diversos testimonios de cómo nosotros en la parte de la catequesis vamos adentrándonos un poquito más en la noche de talento, descubriéndonos y sobre todo sabiendo que cada uno de nosotros tiene algo para dar en este mundo. Todo un pueblo se entrega. Uno de los momentos más esperados fue el mensaje del Papa León XIV a los jóvenes de la Jornada Nacional en Chulucanas, ciudad que conoce muy bien, pues ahí empezó su vida de sacerdote, misionero agustino en 1985. Lo que experimenten en esta jornada, no lo guarden solo para ustedes. Que no quede solo en las fotos de sus celulares o en vídeos de las redes sociales. A los chicos de Pucallpa, en la selva del Perú, las palabras del Santo Padre los animó a convertir en acciones concretas el entusiasmo y la fe vivida durante estos 4 días, bajo el lema Joven, sé valiente. Durante la jornada también se presentaron iniciativas de evangelización dirigidas a las nuevas generaciones. Trajeron desde Colombia la propuesta Alfa A2 Latinoamérica, una serie audiovisual que invita a los jóvenes a explorar la fe de manera cercana y a dialogar sobre las grandes preguntas de la vida. Alfa A2, la serie, es una serie de 10 capítulos que se desarrollan en 8 sesiones y que busca que los jóvenes tengan una experiencia acogedora, de comunidad, de escucha, donde puedan hacerse preguntas sobre la vida, la fe y el propósito. La Jornada Nacional de Jóvenes también incluyó la Feria Vocacional Arriésgate, instalada en la Plaza de Armas de Chulucanas. Allí, distintas congregaciones religiosas presentaron sus carismas e invitaron a los jóvenes a discernir un posible llamado al sacerdocio o a la vida consagrada. Creo que es una manera de incentivar y evangelizar de maneras más dinámicas a la población y llegar más a los corazones de los jóvenes. Además de los espacios vocacionales, la feria reunió emprendimientos de artesanía, gastronomía y recuerdos religiosos. La jornada concluyó este domingo con una multitudinaria celebración eucarística presidida por el obispo de Chulucanas en el Estadio Olímpico. Se anunció que la tercera Jornada Nacional de la Juventud será en Huancayo, en la Sierra del Perú. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, los jóvenes que han venido de los distintos rincones de nuestro país, superando tantas dificultades, y estamos viendo un signo de esperanza, de unidad, de solidaridad, todos los jóvenes. Sobre el itinerario del Sumo Pontífice en Perú durante su próxima visita en noviembre, el obispo de Chulucanas confirmó que Piura no formará parte de su recorrido. En Chulucanas, donde ejerció su primera misión pastoral entre 1985 y 1986, en la parroquia Sagrada Familia, esperaban a León XIV con mucha ilusión. El Papa no vendrá a Piura, difícil, pero por eso no llores, no, más bien al lugar donde va nosotros iremos. Somos del norte, los del norte tenemos entusiasmo y vamos a ir a donde va a estar el Papa, ¿ya? Eso pues nos ayuda a unirnos también.
Con el compromiso de seguir anunciando a Cristo en sus comunidades, los jóvenes regresan a sus ciudades llevando consigo la experiencia vivida en Chulucanas y el llamado del Santo Padre a caminar siempre en forma valerosa junto a la iglesia. En Chulucanas, Piura, Katia Guevara, EWTN Noticias. 2026, un fuerte aplauso. Un grito para Chulucanas. Las personas viajan por muchos motivos, también para nutrir y expresar su fe. Es el tema del llamado turismo religioso. Y en el Perú, la ruta del Papa es muy importante ahora porque el Papa León XIV desarrolló una gran parte de su ministerio pastoral aquí en este país y por eso también se está organizando en el Perú por la Cámara Nacional de Turismo del Perú, la Red Mundial de Turismo Religioso y diversas instituciones públicas y privadas. En estos días desarrollan 2 importantes jornadas especializadas orientadas a fortalecer las capacidades del sector y promover nuevos productos turísticos vinculados al patrimonio espiritual del país. Para saber más al respecto estamos con Waldin Durán, especialista en innovación y transformación digital para el turismo. Nos habla desde Lima. Waldin, bienvenido al programa. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes y tratando un tema tan relevante como es este del turismo religioso. Pues usted, Waldin, explíquenos el propósito de estas jornadas y justamente por qué es importante entender este motivo que tienen las personas también para viajar y conocer diferentes lugares. Entonces, estos eventos que organiza Canatur van con este objetivo, que nosotros, la cadena de valor de turismo, operadores turísticos, hoteles, transporte, agencias de viajes, puedan estar unidos y en el conocimiento necesario para poder difundir este movimiento, para poder difundir esta oferta. Y como usted menciona, claro, en el Perú tenemos una abundancia de ofertas, por así decirlo. Claro, el Señor de los Milagros. Empezamos también en la Semana Santa, como se celebra en diversas partes del país. También en Lima últimamente está recobrando su esplendor. Pero ahora también, claro, tenemos este gran motivo de que el actual Papa ha sido sacerdote, obispo acá en el Perú, y nos preparamos también para su visita y se ha desarrollado mucho esta llamada Ruta del Papa. Díganos cómo eso justamente es una expresión de esto que ustedes van a tratar en estas jornadas. Claro, si nosotros entendemos un poco más, un viaje de turismo religioso no es un viaje que está motivado parcialmente por la fe, está motivado junto con historia y patrimonio, y es lo que tenemos. Entonces, dado que nosotros vivimos hace años tiempo con el Papa, donde se desarrolló profesionalmente dentro de dentro de lo que hacía, y nosotros tenemos entonces esa historia y la vamos a aprovechar y la podemos aprovechar para fomentar este turismo religioso. Entonces, eso es un poco, por eso se llama la Ruta del Papa, es un poco, por eso se llama, y por eso están las actividades que se están programando. Es un poco revivir lo que vivió nuestro Papa cuando estaba aquí en el Perú. En efecto, y pensamos también, por supuesto, en el impacto de las personas que viven en estas zonas, que le tienen un gran cariño. Es una ocasión para ellos para renovar su fe, por supuesto, pero también es una fuente de empleo para muchas familias en esas zonas. Efectivamente, si nosotros analizamos, por ejemplo, el impacto económico que tienen las otras actividades turísticas, por ejemplo, en Puno, en el 2026, la Virgen de la Calendaria generó casi 80 millones de soles de ingresos ahí mismo. Ayacucho, por ejemplo, en Semana Santa, la ocupación hotelera puede llegar hasta un 90%, que no es algo común en otras fechas, ¿no? O en Cusco, el señor de Coyuriti, ¿no? Puede generar hasta 3.5 millones de ingresos en esa fecha. O Cruz de Montupe, por ejemplo, que puede mover hasta 700,000 fieles. Entonces, definitivamente, es más que claro que este movimiento que tendremos en noviembre con la visita del Papa va a generar ingresos económicos a toda la cadena de valor. Si vemos como referencia en Madrid, por ejemplo, logramos ver que tanto alojamiento como empresa de transporte y restaurante, que fueron los más beneficiados, van a tener este ingreso adicional en el marco de esta fecha. Y es por eso que tenemos que estar activo, que estar organizado y saber difundir todo este movimiento que estamos teniendo. Ahora bien, algo importante acá, antes de continuar, que sí me gustaría resaltar, es que esto no debe quedar solo como una fecha y un momento para aprovechar y promover estas rutas turísticas religiosas, sino es el precedente y el comienzo y el hito para que Perú
se posicione como un destino de religión y que no solamente sea por la visita del Papa que nosotros promovamos estas rutas, sino de ahora en adelante poder atraer ese 20% de turismo global que representa el turismo religioso y que incluso el peregrino, según la Organización Mundial de Turismo, el peregrino puede aportar hasta 10% más de ingresos que un turista tradicional. O sea que obviamente el Perú tiene mucho que ofrecer también para enriquecer la vida espiritual, la vida religiosa de muchas personas alrededor del mundo. Waldin Durán, gracias por habernos ayudado a apreciar este importante trabajo que promueven ustedes. Con gusto, siempre para servirle. Esperemos que podamos estar atentos y asistir a esta jornada y cualquier duda que puedan tener, estamos aquí para servirle. Excelente. Nos despedimos viendo a cientos de músicos y bailarines en la ciudad de La Paz, Bolivia, celebrando la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder, una advocación muy querida en el país. Antes del desfile, la imagen es bendecida y llevada en procesión. Hasta mañana. Agradecer al Diosito de Gran Poder por todo lo que nos ha dado y las cosas van a mejorar. Estamos acá con fe y devoción.